Salmo 70. Oración de urgencia para romper maldiciones ocultas. ¿Qué haces cuando el peligro es inmediato, cuando el peso de la opresión espiritual se siente tan fuerte que no puedes respirar, cuando parece que cada minuto cuenta y no tienes tiempo que perder? Hay momentos en la vida en los que no se trata de esperar pacientemente, en los que no basta con recitar una oración tranquila, ni con guardar silencio. Hay situaciones en las que el corazón clama con urgencia, como un grito que brota desde lo más profundo del alma, como un fuego que arde en el espíritu y no se apaga hasta que encuentra respuesta en la presencia de Dios. El Salmo 70 es justamente ese grito, ese clamor desesperado que rompe la rutina de la oración común y se convierte en una súplica ardiente. Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Jehová, a socorrerme. Es la voz de alguien que sabe que si Dios no interviene ahora, la derrota es inminente y que su única esperanza está en que el Señor se mueva con rapidez. Muchos de los que escuchan estas palabras entienden perfectamente lo que significa clamar con urgencia. No se trata de algo teórico, se trata de la realidad que vives en carne propia. Has sentido la presión de problemas que parecen multiplicarse sin explicación. Has enfrentado momentos en los que una sola decisión, un solo diagnóstico, una sola palabra bastaron para sacudir toda tu vida. Has estado en situaciones en las que no puedes esperar un año, un mes, ni siquiera una semana más. Lo que necesitas es que Dios actúe ahora, que el cielo responda inmediatamente a tu clamor. Es en esos momentos en los que el alma comprende la fuerza de una oración de urgencia, una oración que no nace de la costumbre, sino de la desesperación unida a la fe. Cuando la presión es intensa, cuando la vida parece cerrarse en un callejón sin salida, cuando los enemigos espirituales se levantan con fuerza para destruir, entonces la única salida es levantar un clamor como el del salmista. El Salmo 70 no es una oración larga ni adornada, es corta, directa, penetrante, como la flecha lanzada al blanco, como el grito de alguien que se está ahogando y pide ayuda, y ese grito no queda perdido en el aire, llega al trono del Altísimo, porque Dios se deleita en socorrer a los que lo buscan con un corazón quebrantado. Quizás lo que estás viviendo en este momento es precisamente esa sensación de urgencia, un hogar que se desmorona, una enfermedad que avanza, un trabajo que se perdió de un día para otro, una injusticia que amenaza con robarte lo que construiste durante años. No importa cuál sea la situación, cuando clamas con urgencia, Dios inclina su oído. El Señor no es indiferente a tus lágrimas ni a tus súplicas. Él conoce tu dolor y tu necesidad y se mueve con poder cuando invocas su nombre con fe. El salmista no tuvo vergüenza de reconocer que no podía más, que necesitaba ayuda rápida, y esa sinceridad es lo que abre la puerta para que el cielo se manifieste. La urgencia no significa falta de fe, al contrario, significa reconocer que solo Dios tiene el poder de intervenir en la batalla invisible que enfrentas. Significa dejar de apoyarte en tu fuerza limitada y rendirte completamente en las manos del Todopoderoso. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que no hay salida, que tu voz no será escuchada. Pero el Salmo 70 prueba lo contrario. Cuando tu oración se eleva con urgencia, Dios mismo se levanta para librarte. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Este mensaje es una respuesta divina para tu espíritu que clama. El Señor te trajo hasta este momento para mostrarte que Él todavía responde rápido, que aún rompe cadenas, que aún escucha a los que lo buscan en desesperación. Si tu corazón late fuerte mientras escuchas esto, si sientes que estas palabras te describen, es porque el Espíritu Santo está confirmando dentro de ti que este es tu tiempo de clamor urgente.
No ignores esa voz interior que te dice que necesitas arrodillarte y levantar tu súplica al cielo. Dios no está lejos, está cerca, y está esperando escuchar tu voz para apresurarse a socorrerte. El Salmo 70 no es simplemente una oración escrita hace miles de años. Es una llave espiritual para abrir la puerta del socorro inmediato de Dios. Cada palabra de este salmo está cargada de poder y de autoridad, y cuando la pronuncias con fe, se convierte en un arma que corta la obra del enemigo y desata la liberación que necesitas. Por eso, al comenzar este recorrido espiritual, quiero que prepares tu corazón, que abras tu espíritu, porque el clamor que haremos hoy puede cambiar tu historia. La urgencia de hoy puede convertirse en el milagro de mañana. Lo que parecía imposible puede comenzar a transformarse a partir de un grito de fe, de una oración que no acepta esperar, que exige en el nombre de Jesús la intervención inmediata del Dios vivo. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero que tengas presente una verdad inquebrantable. La rapidez de Dios no se mide en relojes humanos, pero su socorro llega siempre a tiempo. Puede que te parezca que el cielo ha guardado silencio, que tus oraciones no han tenido respuesta, pero cuando te unes al clamor del salmista y dices, «Apresúrate, Señor», ese clamor resuena en la eternidad, y el Dios que nunca falla se levanta para librarte. Prepárate, porque lo que hoy comienza como una oración de urgencia puede convertirse en tu testimonio de victoria. La realidad de las maldiciones ocultas. Las maldiciones ocultas son como sombras que persiguen sin ser vistas, marcas espirituales que no siempre se comprenden con la mente, pero que se sienten con el alma. Son cadenas invisibles que atan a familias enteras, que limitan a personas con un peso que no pueden explicar, que levantan barreras en cada intento de avanzar. No se trata de superstición ni de miedo infundado, sino de realidades espirituales que han sido mencionadas en la Escritura y que continúan actuando cuando no son enfrentadas a la luz de la palabra y del poder de la oración. El enemigo sabe sembrar sus trampas en secreto, y esas trampas pueden tomar la forma de palabras malditas que alguien lanzó sobre tu vida, de pactos antiguos que todavía tienen eco en el presente, de heridas emocionales que nunca fueron sanadas y se convirtieron en puertas abiertas para la opresión. Muchos llevan años luchando contra situaciones que parecen repetirse como un ciclo interminable. La misma enfermedad que afectó a los padres ahora toca a los hijos. La misma ruina que visitó a una generación regresa en la siguiente. La misma soledad que destruyó matrimonios ahora amenaza nuevos hogares. Estas no son simples coincidencias. Son huellas de maldiciones ocultas que han echado raíces en lo más profundo y mientras permanecen escondidas, siguen alimentándose de la desesperanza de aquellos que las sufren. El enemigo actúa precisamente así, en la oscuridad, porque sabe que lo que se oculta no puede ser confrontado. Pero la luz de Dios tiene el poder de exponer lo que estaba en tinieblas y de romper lo que parecía inquebrantable. El Salmo 70 se convierte entonces en un arma contra esas maldiciones ocultas, porque es un clamor que no admite demora. Una súplica que reconoce que no se puede esperar más, que la liberación debe llegar ahora. No basta con una vida marcada por intentos humanos fallidos, por estrategias que no logran romper lo espiritual con lo natural. Lo que nace en lo invisible solo se rompe con lo invisible, con el poder de la oración y con la intervención del Dios vivo. La urgencia de este salmo no es casual. Es la respuesta divina para quienes cargan con pesos que nunca eligieron, pero que todavía los aprisionan. Quizás tú mismo has sentido cómo tus fuerzas se desgastan una y otra vez en la misma área de tu vida. Intentas avanzar en tus finanzas y algo inexplicable las destruye. Intentas levantar una familia sólida
y aparecen divisiones repentinas. Intentas sanar un corazón herido y descubres que la herida se abre una y otra vez. Estas son señales de que algo más profundo está operando, de que hay maldiciones ocultas que deben ser enfrentadas en oración urgente, porque si permanecen en silencio, seguirán teniendo poder. Pero hay esperanza, porque la palabra de Dios asegura que ninguna maldición tiene autoridad sobre los que claman a Él con fe. El clamor del Salmo 70 revela que Dios no se queda indiferente, que no permanece pasivo cuando sus hijos levantan un grito de auxilio. Cada palabra pronunciada en esta oración corta las raíces ocultas que el enemigo plantó. Cada declaración hecha en fe es como un rayo de luz que penetra la oscuridad y rompe las cadenas invisibles. No importa cuánto tiempo hayas cargado con esa opresión, no importa cuántas generaciones hayan sido marcadas por ella, cuando clamas con urgencia, Dios responde con poder. Las maldiciones ocultas existen, pero no son más fuertes que la sangre de Cristo. Pueden operar en lo secreto, pero no resisten cuando la luz de la oración las expone. Pueden arrastrar vidas enteras, pero se derrumban cuando alguien decide clamar: «Apresúrate, Señor, a socorrerme». Este es el tiempo de dejar de luchar solo contra lo que no entiendes y comenzar a confiar en el poder de Dios que revela, confronta y destruye lo que parecía imposible. No ignores las señales, no pienses que es normal vivir bajo el peso constante de la derrota, porque lo que el enemigo intenta mantener escondido puede ser destruido hoy mismo si levantas tu voz en fe. El Salmo 70 es más que una oración. Es un grito de guerra contra las fuerzas ocultas, una llave que abre la puerta a la liberación inmediata. El grito desesperado del salmista. El Salmo 70 nace del grito desesperado de un corazón que no puede esperar. No es una oración extensa ni cargada de palabras adornadas. Es breve, directa, urgente, como el clamor de un hombre que siente que la vida se le escapa si Dios no interviene de inmediato. David no escribe desde la comodidad, sino desde la presión de la persecución, desde el acecho constante de enemigos que deseaban su destrucción. En esas circunstancias, él no tenía tiempo para discursos largos, solo para levantar un clamor que atravesara los cielos. «Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Jehová, a socorrerme». Ese grito refleja algo que cada ser humano ha sentido alguna vez: la desesperación de no ver salida, el miedo de que el enemigo avance más rápido de lo que podemos resistir, la sensación de que si Dios no actúa ahora mismo, todo estará perdido. El poder de este salmo está en su sinceridad, en la crudeza de un corazón que no disfraza su necesidad, sino que la expone con todas sus fuerzas delante del trono. David no temió mostrarse vulnerable ante Dios, porque entendía que la verdadera fuerza no está en aparentar control, sino en clamar con urgencia al único que tiene poder para salvar. ¿Cuántas veces has sentido ese mismo peso? ¿Cuántas noches has llorado pidiéndole al Señor que interviniera antes de que fuera demasiado tarde? El grito de David es también el grito de una madre que ora por un hijo perdido, el de un enfermo que espera un milagro, el de alguien que ve cómo su vida se derrumba sin encontrar explicación. El Salmo 70 encapsula esa angustia y al mismo tiempo la transforma en fe, porque el clamor desesperado no se dirige al vacío, sino a un Dios que escucha, que se mueve y que nunca abandona a los suyos. Este salmo revela un principio profundo. Cuando el corazón se rinde en súplica y reconoce su total dependencia de Dios, se desata un poder sobrenatural que trasciende las circunstancias. David entendía que no era su ejército, su estrategia ni su inteligencia lo que le daría la victoria, sino la intervención inmediata del Señor. Por eso clamaba con insistencia: «Apresúrate». Esa palabra no es un capricho,
Es la confesión de una fe que sabe que Dios puede moverse ahora, que su mano no está atada, que su socorro no tiene que esperar. El grito desesperado del salmista se convierte en un modelo para nuestra propia oración. Nos enseña que está bien llorar delante de Dios, que está bien suplicar con urgencia, que la desesperación no es señal de debilidad, sino de confianza. Porque solo clama con urgencia quien cree que hay alguien del otro lado escuchando. Solo suplica quien tiene fe en que el cielo puede inclinarse y actuar. Este salmo no es una muestra de miedo, es una declaración de confianza absoluta en que Dios responderá. Hoy, ese mismo grito puede convertirse en tu oración. Así como David clamó y Dios se levantó a su favor, tú también puedes levantar tu voz y pedir que el Señor se apresure a socorrerte. Tal vez el enemigo ha intentado sofocar tu esperanza. Tal vez has sentido que no puedes más, pero el Salmo 70 es la confirmación de que no estás solo. Tu voz tiene poder cuando se eleva en fe, tu clamor puede mover al cielo y tu desesperación puede convertirse en el canal por el cual Dios manifieste su gloria en tu vida. Este salmo no es solo un registro histórico, es una herramienta espiritual para quienes atraviesan las batallas más intensas. Cada palabra escrita por David sigue teniendo la misma fuerza hoy, porque el mismo Dios que respondió a su clamor sigue siendo el mismo que responde al tuyo. Cuando levantas un grito desesperado, el cielo se abre, los ángeles se movilizan y las cadenas invisibles comienzan a romperse. Por eso, no temas clamar con urgencia, porque tu oración no caerá en el vacío, llegará al corazón del Padre, que nunca llega tarde y que siempre se apresura en favor de los que le aman. La urgencia en la oración, cuando no puedes esperar. La urgencia en la oración es algo que no todos comprenden hasta que la vida los lleva al límite. Cuando todo parece bajo control, las oraciones suelen ser tranquilas, meditadas, incluso rutinarias. Pero cuando el peligro es inmediato, cuando el tiempo se agota y las fuerzas se acaban, la oración cambia de tono, se convierte en un clamor ardiente que no admite demora. Así oró David en el Salmo 70. Y así oramos nosotros cuando la situación es tan crítica que solo Dios puede mover su mano con rapidez para salvarnos. Esa urgencia no es fruto del miedo, es fruto de la fe que reconoce que el único capaz de responder a tiempo es el Señor Todopoderoso. En cada generación ha habido hombres y mujeres que aprendieron a orar con urgencia. Aná clamó con desesperación en el templo por un hijo, porque sabía que su humillación no podía continuar. El pueblo de Israel clamó en Egipto, cargando la opresión del faraón, y Dios descendió para liberarlos con mano poderosa. Pedro estaba encadenado en la cárcel, y la iglesia no cesaba de orar por él, levantando un clamor urgente, y el Señor envió a un ángel esa misma noche para abrir las puertas y sacarlo libre. La urgencia en la oración siempre ha atraído la respuesta inmediata de Dios, porque Él se deleita en socorrer a los que reconocen su total dependencia de su gracia. En nuestra vida cotidiana también hay momentos de urgencia. Un médico da un diagnóstico que cambia todo en cuestión de segundos. Una llamada trae noticias que estremecen el corazón. Una traición sacude los cimientos de una familia. Un accidente deja a alguien al borde de la muerte. En esos instantes no hay tiempo para palabras elaboradas ni discursos largos. Lo único que brota del alma es un grito: Señor, ayúdame ahora. Esa es la esencia de la oración urgente, esa es la fuerza que encontramos en el Salmo 70, un clamor que no espera el mañana porque sabe que la necesidad es hoy. Cuando el salmista dice, apresúrate, oh Dios, no está faltando al respeto, está reconociendo su total vulnerabilidad. Está declarando que no hay otra salida más que la intervención inmediata del cielo. Esa es la actitud que Dios honra, porque un corazón quebrantado y contrito nunca será despreciado.
La urgencia en la oración revela fe, porque el que clama con prisa lo hace convencido de que Dios puede actuar de inmediato, que su poder no tiene límites y que su mano puede transformar lo imposible en un instante. La urgencia también es señal de guerra espiritual. El enemigo no espera, ataca sin aviso, intenta destruir en silencio y sin tregua. Por eso el creyente no puede dormirse, no puede ser indiferente ni tibio en su búsqueda de Dios. Hay momentos en los que el Espíritu Santo despierta al corazón con una carga tan fuerte que no se puede posponer. Es el llamado a clamar, a interceder, a ponerse de rodillas con la certeza de que cada minuto cuenta. Esa urgencia es el rugido del león de Judá dentro de nosotros, impulsándonos a orar con intensidad, porque el cielo se mueve cuando el pueblo de Dios clama con fe. Hoy el Señor te dice que no ignores la urgencia de tu espíritu, ese peso que sientes en tu corazón, esa sensación de que no puedes seguir esperando, no es casualidad, es la voz de Dios llamándote a clamar ahora. No lo pospongas, no digas, mañana oraré con más calma, porque hay batallas que se definen en el momento en que te arrodillas y levantas un clamor ardiente. La urgencia en la oración no solo trae respuesta rápida, también abre los cielos y derriba fortalezas que parecían impenetrables. Así como David clamó y fue escuchado, también tú puedes clamar hoy, con la certeza de que el Dios, que nunca llega tarde, se apresura en favor de los que lo invocan con fe ardiente. Como el enemigo opera en lo oculto, el enemigo rara vez se presenta de manera abierta, porque sabe que lo visible puede ser enfrentado, pero lo oculto trabaja en silencio y con más eficacia. Así operan las maldiciones ocultas, como raíces profundas bajo la tierra que nadie ve, pero que absorben la vida y marchitan el fruto poco a poco. A veces esas maldiciones entran a través de palabras lanzadas con odio o con envidia. Otras veces se transmiten de generación en generación, como una herencia espiritual negativa que repite los mismos ciclos de ruina, división y enfermedad. El enemigo planta estas semillas en secreto porque entiende que lo que permanece oculto se prolonga, y mientras nadie lo confronte en oración, continúa ganando terreno. Hay familias enteras que viven bajo la sombra de esas maldiciones sin saberlo. Hijos que heredan la misma lucha de sus padres, matrimonios que se rompen con las mismas heridas que rompieron a generaciones anteriores. Personas que sienten que cada vez que están por alcanzar la bendición, algo invisible se levanta y les arrebata lo que esperaban. No se trata de coincidencias, sino de patrones espirituales que necesitan ser confrontados con la autoridad del nombre de Jesús. Las maldiciones ocultas se disfrazan de problemas comunes, pero sus raíces son espirituales, y es por eso que los métodos humanos nunca logran resolverlas por completo. El Salmo 70 se convierte en un grito contra esas obras en lo secreto. Cuando David clamaba con urgencia, no solo pedía protección contra enemigos visibles, sino también contra fuerzas espirituales que operaban detrás de la persecución. Esa misma oración hoy es un arma para quienes sienten que luchan contra un enemigo que nunca ven, pero siempre sienten. La urgencia del clamor rompe el velo, expone lo que estaba escondido y obliga a que el enemigo retroceda. El enemigo usa lo oculto para sembrar desesperanza. Quiere que pienses que lo que vives es normal, que es tu destino, que no hay salida. Pero la palabra revela que en Cristo ninguna maldición tiene derecho sobre ti, que toda cadena puede romperse cuando es expuesta a la luz de Dios. El primer paso para la liberación es reconocer que hay fuerzas invisibles operando, y el segundo es clamar con fe para que el poder de Dios las destruya. Ese clamor debe ser urgente, porque cuanto más tiempo se esconde una maldición, más daño produce. Hoy el Espíritu Santo trae luz sobre lo oculto,
Tal vez no entiendes por qué tantas puertas se cierran, por qué cargas un peso que no corresponde a tus fuerzas, por qué sientes que tu vida siempre vuelve al mismo punto de dolor. Esa es la señal de que el enemigo ha plantado raíces en secreto y es hora de confrontarlas con la oración. El Salmo 70 es tu declaración de guerra contra lo invisible, es tu clamor para que Dios se levante y rompa todo lo que el enemigo sembró en la oscuridad. Cuando el Señor se apresura a socorrerte, la luz expone, la verdad revela, y lo que antes parecía inquebrantable se derrumba delante de su presencia. La respuesta de Dios ante el clamor. La respuesta de Dios ante el clamor urgente nunca llega tarde. Aunque el corazón humano sienta que el tiempo se agota, el Señor tiene el poder de intervenir en el momento exacto en que más se necesita. El Salmo 70 es la prueba viva de que Dios no permanece indiferente ante el grito desesperado de sus hijos. Cuando David clamó, «Apresúrate, oh Dios, a librarme», el cielo no se cerró, el Señor inclinó su oído y se movió en su favor. Esa es la naturaleza del Padre, acercarse rápidamente a socorrer al que lo invoca con fe ardiente y con un espíritu quebrantado. Las Escrituras están llenas de ejemplos de respuestas inmediatas al clamor urgente. Pedro estaba encarcelado, encadenado y vigilado por soldados, y la iglesia oraba sin cesar. Aquella misma noche, un ángel del Señor descendió, rompió las cadenas y lo sacó libre, demostrando que Dios no ignora la urgencia de sus hijos. Ana, con lágrimas en los ojos, derramó su alma delante de Dios pidiendo un hijo, y el Señor respondió a su súplica, levantando a Samuel como profeta. El pueblo de Israel clamó desde la opresión en Egipto, y Dios descendió para liberarlos con mano poderosa y con señales que estremecieron a la nación más fuerte de la tierra. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que cuando la oración es intensa y urgente, el Señor se apresura con compasión y con poder. No se trata de un capricho humano, ni de una exigencia fuera de lugar. Se trata de un corazón que reconoce que solo Dios puede traer la solución. La urgencia es una confesión de dependencia, es la declaración de que nuestra fuerza no basta y que el cielo es la única respuesta. Cuando clamas con urgencia, reconoces que tu batalla no es natural, sino espiritual, que tu enemigo no es de carne y hueso, sino de fuerzas invisibles, que solo se doblegan ante el nombre de Jesús. Y es ahí donde la respuesta de Dios se manifiesta con poder, porque su gloria se perfecciona en medio de la debilidad. Tal vez sientes que ya clamaste demasiado tiempo, que tus palabras no han tenido eco, que el silencio del cielo se prolonga. Pero quiero recordarte que el silencio de Dios nunca significa ausencia, sino preparación. El día en que decides levantar tu voz con urgencia, ese clamor comienza a mover lo invisible. Ángeles son enviados, puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse, cadenas ocultas comienzan a romperse. Así como David fue socorrido, así como Pedro fue liberado, así como Ana recibió su milagro, tú también verás la respuesta divina si persistes en el clamor. El Señor responde porque es fiel a su palabra. Él mismo prometió, «Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esa es la certeza de todo creyente, que un clamor no cae en el vacío, que una oración urgente no queda sin respuesta. Dios puede responder en un instante, porque su poder no depende de los procesos humanos ni de las limitaciones del tiempo. Él es el Dios que transforma la derrota en victoria, que cambia la lágrima en risa, que convierte el desierto en manantial. Cuando el corazón clama con urgencia, su respuesta llega como río de vida que rompe toda maldición y desata bendición. Por eso hoy debes creer que tu oración tiene valor, que tu clamor no ha sido ignorado, que el cielo está atento a cada palabra que pronuncias.
La respuesta de Dios puede parecer tardía a tus ojos, pero en el tiempo eterno del Señor siempre llega justo a tiempo. Y cuando llega, trae liberación, trae victoria, trae restauración. El mismo Dios que se movió con rapidez para socorrer al salmista está dispuesto a apresurarse a tu favor. Levanta tu voz con fe, porque la respuesta divina ya se acerca, y lo que parecía imposible comenzará a transformarse delante de ti. Activando el poder del Salmo 70 hoy. Activar el poder del Salmo 70 hoy significa comprender que no se trata de un simple texto antiguo, sino de una herramienta viva y eficaz para el creyente que decide orar con fe. Cada palabra escrita por David es como una espada en las manos de quien la proclama. Cuando el salmista clamó, «Apresúrate, oh Dios, a librarme», no lo hizo como una frase vacía, sino como una declaración cargada de fe y de urgencia. Esa misma oración, cuando se levanta en tu boca con convicción, tiene la capacidad de atravesar la oscuridad, romper cadenas invisibles y traer la intervención inmediata del cielo a tu favor. Para activar el poder del Salmo 70 hoy, necesitas primero reconocer tu necesidad. No hay lugar para la autosuficiencia cuando hablamos de batallas espirituales. Lo que se esconde en lo invisible no se vence con estrategias humanas, sino con armas espirituales. El Salmo es un recordatorio de que solo Dios puede apresurarse a librarte, y que ningún esfuerzo humano, por grande que parezca, se compara con la intervención divina. Cuando reconoces esto y abres tu corazón en humildad, ya diste el primer paso hacia la liberación. El segundo paso es orar con urgencia y con autoridad. No se trata de repetir mecánicamente las palabras del Salmo, sino de tomarlas como una proclamación de fe. Cuando digas, apresúrate, hazlo con la convicción de que el Dios que responde nunca se queda inmóvil. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre cada área donde sientas opresión. Haz del Salmo 70 tu grito de guerra, tu clamor diario, tu arma secreta en medio de la batalla. La oración ferviente del justo tiene poder, y cuando esa oración se combina con la urgencia de un corazón quebrantado, el cielo se abre con rapidez. El tercer paso es permanecer en fe aún antes de ver la respuesta. El enemigo intentará convencerte de que nada está ocurriendo, de que tus palabras se pierden en el aire. Pero debes recordar que cada oración pronunciada en el nombre de Jesús tiene eco en la eternidad. Mientras clamas, Dios ya está moviendo lo invisible, ya está preparando la salida, ya está derramando su poder sobre lo oculto. Activar el poder del Salmo 70 es creer que la respuesta no depende de tus emociones ni de tu percepción, sino de la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos. Y hay algo más. Cuando oras con este salmo, no solo pides liberación para ti, también abres una puerta para tu descendencia. Las maldiciones ocultas que se rompen en tu vida no tendrán poder sobre tus hijos ni sobre las generaciones que vienen después de ti. La oración urgente no se limita al presente, siembra un legado espiritual de bendición y de victoria. Por eso este salmo no es solo un clamor personal, es una llave que puede transformar la historia de toda una familia. Hoy tienes la oportunidad de usar esta arma en tus manos. No permitas que el enemigo siga operando en lo oculto. Declara el Salmo 70 en tu oración, con voz fuerte, con corazón rendido, con fe ardiente. Actívalo como si fuera tu último recurso, como si tu vida dependiera de ello, porque la realidad es que sí depende, no de tu fuerza, sino del socorro divino. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el mismo Dios que escuchó a David se apresurará a escucharte a ti, y lo que estaba oculto será revelado y destruido por el poder de su presencia. Oración guiada, rompiendo maldiciones ocultas.
La oración guiada para romper maldiciones ocultas debe nacer del corazón quebrantado y al mismo tiempo lleno de fe en la victoria que Cristo conquistó en la cruz. No es una repetición mecánica de palabras, sino un clamor vivo, un diálogo profundo con el Dios que se apresura a socorrer a los que lo invocan. Cuando te unes a esta oración, no lo haces en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, y cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús se convierte en una declaración de guerra contra las tinieblas. Hoy levanta tu voz y ora así: Señor amado, me acerco a ti en este momento con la urgencia de un corazón que no puede esperar más. Reconozco que hay batallas en mi vida que no puedo ganar solo, cadenas que no puedo romper con mis propias manos, maldiciones ocultas que han operado en lo secreto y que hoy expongo a la luz de tu presencia. Apresúrate, oh Dios, a librarme, apresúrate, oh Señor, a socorrerme, porque sin ti no hay salida. Declaro en fe que toda palabra de maldición lanzada contra mí, contra mi familia o contra mis generaciones pasadas pierde su poder ahora en el nombre de Jesús. Todo pacto oculto, toda obra de las tinieblas, todo ciclo de ruina, enfermedad o división es roto y cancelado por la sangre del Cordero. Lo que antes estaba escondido, hoy queda descubierto bajo la luz de tu Espíritu, y lo que parecía imposible de vencer es derribado por tu autoridad. Señor, me aferro a la promesa del Salmo 70, creyendo que tú te apresuras a responder a mi clamor. No vengo confiando en mi justicia, sino en la gracia que me cubre. No vengo confiando en mis fuerzas, sino en tu poder que se perfecciona en la debilidad. Hoy proclamo que mi vida ya no está bajo el dominio de las maldiciones, sino bajo la bendición de Cristo Jesús, quien llevó toda maldición en la cruz para darme libertad. Declaro también que mi hogar es libre, que mis hijos son libres, que mis generaciones caminarán bajo tu favor. Cada cadena que me ataba se rompe ahora. Cada puerta que el enemigo cerró comienza a abrirse. Cada sombra de opresión se desvanece delante de la luz de tu gloria. Señor, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a levantarme. Apresúrate a manifestar tu poder en mi vida. Gracias, Padre, porque sé que esta oración no regresa vacía. Sé que en este mismo momento los cielos se están moviendo a mi favor, que los ángeles son enviados, que las obras ocultas del enemigo son destruidas. Creo y recibo mi victoria en el nombre de Jesús. Y así como David clamó y fue escuchado, yo también creo que mi clamor hoy ha llegado a tu trono y que la liberación comienza a manifestarse en mi vida. Amén. La promesa de victoria y liberación. La promesa de victoria y liberación es el sello que corona la oración urgente. Cuando el salmista clamó con desesperación en el Salmo 70, no lo hizo dudando de si Dios lo escucharía, sino con la certeza de que el Señor se levantaría en su favor. Esa misma certeza es la que hoy puede llenar tu corazón, porque la palabra de Dios es clara. Clama a mí y yo te responderé. No hay clamor sincero que quede sin respuesta. No hay súplica ardiente que el cielo ignore. La liberación no es una posibilidad lejana, es una promesa garantizada para los que se refugian en Cristo Jesús. Jesús mismo llevó en la cruz toda maldición, toda opresión, toda cadena invisible. La Escritura declara que Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Esa es tu herencia espiritual, no vivir bajo ruina ni bajo condenación, sino bajo el favor del Padre, cubierto por la sangre del Hijo y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que clamas con urgencia, no estás suplicando desde la derrota, estás afirmando la victoria que ya fue conquistada en el Calvario. Por eso, aunque las circunstancias griten lo contrario, puedes declarar con autoridad que eres libre, que eres bendecido, que eres victorioso.
La liberación que Dios promete no es parcial ni temporal. Cuando Él rompe cadenas, lo hace de raíz, destruye lo que estaba oculto y arranca la obra del enemigo hasta lo más profundo. Por eso, al orar el Salmo 70, no solo experimentas un alivio momentáneo, sino que entras en un proceso de restauración completa. Lo que antes era oscuridad se convierte en luz. Lo que era maldición se transforma en bendición. Lo que era ruina se convierte en abundancia. El poder de Dios no solo te rescata del peligro inmediato, sino que establece en ti un nuevo destino marcado por su gracia. Y esta promesa no es solo para ti. También alcanza a tu casa, a tu familia, a tus generaciones. La liberación que Dios trae sobre tu vida corta la herencia de maldiciones que intentaba repetirse en tus descendientes. Cuando clamas y recibes la respuesta, no solo estás escribiendo un nuevo capítulo para ti, estás abriendo un camino de victoria para los que vendrán después. Así de poderosa es la promesa del Señor. Su liberación es duradera. Su bendición se extiende de generación en generación. Su victoria permanece para siempre. Hoy puedes levantar tu voz y proclamar que tu tiempo de derrota terminó. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo el peso de lo oculto, hoy comienza un nuevo ciclo en tu vida, un ciclo marcado por la victoria que Cristo ya te entregó. La urgencia de tu clamor se transforma en testimonio, tu súplica se convierte en canto, tu llanto en alegría. Esta es la promesa de un Dios que no falla, de un Padre que nunca abandona, de un Salvador que siempre llega a tiempo. Por eso confía, porque la liberación ya está en marcha y la victoria ya está escrita sobre tu vida en el nombre de Jesús. El llamado a perseverar. No ignores la urgencia de tu espíritu. Hoy has levantado un clamor con el Salmo 70 y has declarado con fe que Dios se apresura a socorrerte. Pero la batalla de la oración no termina aquí. La oración urgente es el inicio de un camino de perseverancia, porque la verdadera victoria no solo se recibe en un momento, se afirma día tras día en la presencia de Dios. El enemigo intentará convencerte de que lo que viviste fue solo emoción pasajera, pero la fe perseverante es la que abre los cielos y mantiene viva la llama de la liberación. El llamado que hoy resuena sobre tu vida es a no detenerte, a seguir clamando, a hacer de la oración tu respiración diaria. Lo que comenzó como un grito de urgencia debe convertirse en un estilo de vida, porque la bendición de Dios se derrama continuamente sobre aquellos que lo buscan sin cesar. El mismo Dios que escuchó tu oración hoy quiere caminar contigo mañana. Quiere fortalecer tu fe en los días de silencio y multiplicar tu esperanza en los momentos de prueba. Perseverar significa no soltar la mano del Señor, aunque la tormenta arrecie. Significa confiar en que su socorro se renueva cada mañana y que su victoria ya está asegurada. El Salmo 70 nos enseña que la oración no es solo un recurso de emergencia. Es un arma constante contra las tinieblas. Cada vez que levantas tu voz, desarmas al enemigo, desbaratas sus planes y afirmas la victoria de Cristo en tu vida. No permitas que las cadenas vuelvan a levantarse, no dejes que lo oculto vuelva a dominarte. Persevera en la oración, permanece en la palabra, y verás cómo lo que hoy comenzó con urgencia se convierte en una vida marcada por la bendición continua. Y mientras caminas en esta verdad, recuerda que Dios está apresurando tu liberación. Puede que no veas todo de inmediato, pero cada oración abre puertas, cada clamor rompe muros, cada súplica mueve el corazón del Padre. No te rindas, no retrocedas, porque el Señor honra al que persevera. Tu milagro no es un sueño lejano. Tu victoria no es una promesa vacía. Es una realidad que ya está en marcha. Hoy cierra este momento con un compromiso. Seguir clamando, seguir creyendo, seguir esperando con confianza en el Dios que nunca llega tarde.
y prepara tu corazón, porque lo que has vivido hasta ahora es solo el comienzo. Hay más bendición, hay más liberación, hay más victoria preparada para ti. No sueltes la urgencia que hoy encendió tu espíritu, conviértela en un fuego que nunca se apaga. Y mientras avanzas en este camino, abre tus oídos, porque el Señor seguirá hablándote, guiándote y sorprendiéndote con nuevas respuestas. Lo que Dios comenzó hoy lo perfeccionará y tu testimonio servirá para que muchos crean en el poder de la oración urgente.